especialmente a Natalia, que también. Inmaculada. Inmaculada. Inmaculada, no sé si es María. Es de Murcia, la María murciana. Bueno, tengo el comunicado del Organismo de Derechos Humanos por la Constitución de la Shelley. Bueno, lo voy a ver si tienen un poco de paciencia, no es muy largo, porque tiene la letra muy chiquita para mí, pero bueno, los organismos de derechos humanos, abajo firmantes, expresan su enérgica condena al asesinato del militante y fotoperiodista Morales Johnson a manos de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrida en ocasión de la brutal represión que esa fuerza de seguridad desplegó contra manifestantes pacíficos en cercanías del obelisco porteño. La repudiable conducta policial implica la instalación de la pena de muerte de hecho en Argentina. El feroz y responsable uso de la fuerza aplicada en la represión que culminó con la muerte de Facundo Morales Schoenfeld no es un hecho aislado y obedece al desprecio que el gobierno de la ciudad tiene por la integridad física y la vida de las personas que reclaman en el espacio público. Nos solidarizamos con la familia y las compañeros del militante asesinado, advirtiendo la profunda investigación de lo sucedido y el enjuiciamiento de quienes actuaron materialmente en la represión y también de los funcionarios políticos, comenzando por el jefe de gobierno, que tiene la responsabilidad política de conducción de la fuerza de seguridad porteña. Como que firma, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad, Justicia, Zona Norte, familiares y compañeros de los grupos de Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Sociedad Argentina, Movimiento Público por Derechos Humanos. Bueno, creo que estamos todos bastante mal por lo de allá, digamos. Que si ya tenemos un panorama difícil, y ahora, pequeño currículum y presentación de Natalia, que tiene un montón de títulos. Empiezo por el más grande y termino el más chico, como está acá. Es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, es magíster en Sociología Económica por la Universidad de San Martín y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Investigadora de CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes, donde también es profesora en la Universidad Austral, y docente del curso de posgrado en Literatura y Discurso Político de Flaxo Argentino. Es una pequeña presentación de Natalia, a la que le agradecemos profundamente. La verdad es que una de las cosas que me ocurrió ayer, cuando estaba mirando las terribles escenas por donde quiera que uno estuviera conectado a lo que fuera, ya estaba invadido con las escenas que eran profundamente dolorosas. Y me parecía, además, juntando eso y también pensando en que con mi estuviera venezolana de universitaria, me acuerdo cuando me dijo, cuando me hizo primero la invitación, creo que todavía no tenían ninguno de los encuentros cubiertos, o sea, imagínense, hace 4 estamos, y entre el calabro de las agencias, etc., finalmente quedaba muy cerca de La Paz. Entonces tenía la sensación de que dar algo muy estructurado no tenía mucho sentido. Mucho más porque me parece que esto no tiene como ni una lógica de clase, ni una lógica expositiva convencional, sino que tiene que ver con que podamos discutir y que podamos reflexionar desde lo que cada uno de nosotros sabemos, ¿no? Cada uno aporta complementariamente lo que sabe a la reflexión. Me parecía que era más productivo pensarlo en eso. Cuando conversábamos una noche con mucha indignación, con mucho dolor, con mi compañero, sobre lo que había pasado, yo en un momento de despegue casi cínico
decía, esto en realidad tiene visibilidad porque estamos a los días del paso. Porque nada de los modos que estábamos observando se distinguían de infinidad de modos que son modos operandi, finalmente, de lo que ocurre en estas situaciones, y donde por supuesto quienes terminan en el piso así avasallados en esas condiciones siempre son los mismos. Entonces, como se suponía que yo tenía que dar cuenta de mi lectura mediática de todo esto, y como además no me puedo salir de ese concepto, cada uno con su información profesional, trataba también de separar un poco y reflexionar en el día de hoy, porque uno se indignaba con lo que podía decir Infobae o por cómo La Nación hurgaba en el pasado justificando esa expresión, o las formas que había de definir una situación, ¿no? Hay algo que por ahí a veces se nos pasa desapercibido, pero que tiene que ver con los... ¿Ese es el mío? Hay algo que tiene que ver con cuando uno analiza las coberturas mediáticas, puede hacerlo desde distintas perspectivas, ¿no? Desde distintas perspectivas. Y hay una perspectiva desde la cual yo suelo mirar objetivamente las coberturas mediáticas, que es una teoría que se llama encuadre, ¿no? Es como nosotros enmarcamos la situación. Y la pregunta que muchas veces uno se hace en esos casos es cuáles son los componentes que quedan dentro del cuadro y cómo son definidos esos elementos, ¿no? Y cómo además son representables. Es decir, nosotros en general cuando leemos o incluso cuando como periodistas escribimos sobre un evento, contamos una historia, ¿no? Y en esa historia hay protagonistas que se dibujan como buenos y como malos, cualquier historia, independientemente del evento. Cuando estamos pensando en las historias mediáticas, el evento no importa. No porque la importe, sino porque en realidad existe absoluta posibilidad de despegarse del evento y relatar lo que uno ve del evento. Y eso no es necesariamente malo. Esto no obsta que existan humillaciones, que exista maliciosidad, que exista mentira. Ahora, cuando nosotros construimos una noticia, siempre estamos construyendo desde un lugar. No hay verdades en las noticias. Esto lo planteo para que podamos partir la reflexión que hagamos y que podamos identificar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero sin mitificar el rol que tienen los medios, los actores políticos y el rol que tienen los periodistas y las periodistas como sujetos atravesados por una historia, condicionados por estructuras determinadas, inscritos en determinada ideología, y desde ahí hablamos, desde ahí contamos. Es un error pedirle o pretender ser periodista de inventar verdades, porque no las hay. Entonces, una de las cuestiones que me quedé detenida juzgando en los medios convencionales que inmediatamente todos vemos o que vemos aunque no los queramos ver, ¿cómo definían la situación? ¿Qué palabras nos encontramos con esa situación? ¿Cuáles eran las palabras? Sí, tuvo un infarto, falleció un paciente. Infarto. Persona, claro. Falleció. Sí, sí. ¿Qué otra palabra? Se descompensó. Se descompensó. Guerrillero. Un guerrillero. Claro.
Antes de eso, el hecho, el evento. Ah, el evento. El evento. Factores de riesgo. Factores de riesgo. Murió. Asesinato menos. No, claro. No, claro. Claro. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esa palabra que la pasamos, no es que la pasamos por alto, digamos, está naturalizada, es una palabra con la que nosotros dialogamos y de la cual nos posicionamos para poder entenderlo mejor. ¿Por qué? Porque morir no es lo mismo que ser asesinado. ¿Por qué no es lo mismo que ser asesinado? ¿Por qué es tan importante, si uno se detiene en ver cuáles son las palabras seleccionadas, consciente o inconscientemente? Ojo, los periodistas muchas veces tenemos rutinas, o sea, tenemos un trabajo muy rutinario, que a veces es lo mismo que si cortáramos pan. Y en un marco de extrema precarización como la actual, es tal vez más mecánico que si cortáramos pan. Entonces, desde un lugar en el cual hay ciertas prescripciones que tenemos absolutamente instaladas y naturalizadas, es poco probable que el propio periodista o la periodista se pregunte por qué ponen murió en lugar de asesinado. No es más probable que se lo pregunte que si no se lo pregunta. Y no es más probable que uno diga asesinato a que diga muerte. Pasa exactamente lo mismo que cuando decimos incidentes en lugar de decir represión. Decir represión supone un esfuerzo de concientización de lo que se está relatando que es más importante que incidentes. Pero hay algo que viene con eso además, que tiene que ver con que si yo digo represión, la distribución de responsabilidades es distinta que si digo muerte. ¿No? Entonces, me parece que esa es una de las cuestiones que uno también puede tomar como reflexión para ver qué se nos cuenta, qué queremos escuchar, qué leemos y con qué nos encontramos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en estos momentos con la información es que no hace falta que nosotros busquemos, ni siquiera hace falta que leamos la información. Nos vamos a enterar fragmentariamente de lo que ocurre por múltiples lugares que nos van a llegar. Nos vamos a enterar de todo eso incidentalmente, vamos a estar cortando el pan o haciendo la cola del coto, y eso nos va a llegar. Y nos vamos a apurar a leerlo antes de que la cajera nos llame. Y eso pasa así. Y sobre eso no tenemos una instancia reflexiva de qué estamos leyendo, cuál es la fuente de lo que estamos buscando y cuáles son las responsabilidades que se distribuyen alrededor. ¿Cuáles son las responsabilidades que se distribuyen alrededor de cómo definimos esa situación? ¿No? Y estoy diciendo esto en un grupo de reflexión, donde nos convocamos a estas horas un viernes a reflexionar sobre cuáles son las palabras que se usaron para la reunión de ayer. Imagínense si no hubiera una instancia de tiempos demorados para este tipo de reflexión, ¿no? Cuando ocurrió lo de ayer, que estaba buscando estas palabras que definían la situación, inmediatamente me acordé de un estudio que hace mucho tiempo que no vengo usando en las charlas, que fue cuando ocurrió lo de Santiago Maldonado, que con casualidad, sí, hoy Es la fecha. Sí, sí. o sea, dije, bueno, esta es la mía, vuelvo a Santiago Maldonado, que fue, creo que fue una de las investigaciones que más me interpelaron emocional y políticamente. Nosotros cuando estudiamos, no solo somos interpelados académicamente, sino que los objetos de estudio que elegimos, los elegimos porque tenemos una posición política, aunque la neguemos, o aunque digamos que no es ninguna. Hay una posición política detrás de ellos, si no, no se nos podría ocurrir un objeto de estudio. Lo mismo que le pasa, o que nos pasa como periodistas. Entonces, les quiero contar en qué consistió esa investigación
de Maldonado, y quiero recorrer un poquito lo que había pasado en las redes con el Santiago Maldonado, ahí sí con algunas imágenes, porque me parece que pueden ser imágenes elocuentes que nos permitan reflexionar sobre lo que ocurrió ayer. Santiago Maldonado estuvo 77 días desaparecido, y nosotros desde el día 1 empezamos a recabar la información que se publicaba en Twitter. Cuando nosotros levantamos los grandes datos de las redes sociales, lo hacíamos con Twitter, ahora con Twitter, X, después Cobra, y ya no lo vamos a hacer. En ese momento lo hacíamos solo con Twitter, porque Twitter es de las redes sociales la única que tiene absolutamente toda su información pública. Todo lo que se publique es público, excepto que uno ponga un ganchito, una llave, cuando fue. Cosa que no pasa ni con Facebook, ni con Instagram, ni con otras redes donde uno puede tener algo privado. Y donde además el acceso a los datos no es abierto. Por eso es que muchas veces se critica que se trabaje con Twitter, porque se dice que es una red más cerrada, que es una red para pocos, que es una red muy aristocrática. Es cierto, no todo el mundo está en Twitter, no todo el mundo puede entender lo que pasa en Twitter, porque son muy poquitos caracteres y está muy codificado. Hay que entender todo un trasfondo de lo que se está hablando para decir algo y que todos lo entendamos. Entonces se suele decir que es una red aristocrática en términos mediáticos, en términos políticos. Pero es la que podemos levantar. Y es que en algún punto nos permite entender la lógica de la discusión, cuál es el debate. ¿Por qué? Porque entre otras cosas allí están los principales influencers, están los más intensos, los que van a debatir más intensos sobre las cuestiones, pero no está mucho más concentrada en una discusión más política y mediática. Entonces, eso nos permite chupar datos y evitar los perritos, los gatitos, el asado del domingo y las reuniones que se ponen popular y federal. Probablemente lo ponga en su Facebook, pero no en Twitter, ¿no? Digamos, uno también elige, o en su Instagram. En su Instagram uno se saca la foto con Mafalda, pero no la pone en Twitter, pero en Twitter dice sale el fallo de Santiago Maldonado. Entonces esa distribución también de cuáles son las redes con las cuales nos sentimos más cómodos para compartir lo que nos pasa o lo que pensamos, también nos permite darnos cuenta de cómo, dónde y cuándo se está dando la discusión. Entonces nosotros empezamos a levantar los datos de Twitter de todos los tweets que tenían el término Santiago Maldonado. Y como era el segundo, como era el segundo gran evento del periodo del gobierno de Mauricio Macri, el primer gran evento que se mediatizó y que mostró muy claramente la polarización fue el tarifazo. O sea, nosotros empezamos a trabajar con Ernesto Calvo en ese momento. Nos conocimos ahí y empezamos a trabajar con los datos de Twitter para poder entender cómo se daba la relación entre los medios y los públicos en ese ámbito. Entonces, al poco tiempo empieza Santiago Maldonado y los dos muy interpelados políticamente por ese evento, empezamos a levantar los datos y los levantamos durante los 77 días de su desaparición. Y luego fuimos tratando de entender ese caso a lo largo de esos 77 días, pero según etapas, porque en realidad la deliberación en Twitter iba también cambiando según los eventos que se iban produciendo. Ahora, me interesa mostrarles en esa profunda polarización que se dio en la discusión en Twitter alrededor del caso Santiago Maldonado, querría mostrarles cómo fuimos indagando esta definición de la situación, a quienes se designaron como responsables, etc. Eso que nosotros intentamos descular, ¿no? Desde cómo se había encuadrado el evento, tenía 4 componentes. Por un lado, cómo se definía el evento. Era una profunda lucha simbólica, como se definía ese evento. No había nada por fuera, de hecho, todavía no sabemos qué pasó con Santiago Maldonado.
Entonces, lo que podíamos hacer sobre eso, fíjense que incluso, voy a decir algo que puede ser punzante, pero lo que podemos saber de Santiago del Maldonado es lo que nosotros logramos instalar como legítimo discursivamente. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando se insistió mucho con instalar la idea, cuando logramos instalar la idea de una desaparición forzada, la propia carátula cambió. O sea, eso no es, al principio no se llamaba desaparición forzada. Cuando encuentran el cuerpo de Santiago Maldonado, se cae por completo la fuerza que tenía esa definición, no solo mediática, no solo popular en las redes y en la calle, sino además en la dimensión judicial. Y eso tuvo que ver con la capacidad que se tuvo desde la población de instalar la definición de la situación. Entonces, ¿cómo definimos las situaciones? Es también un elemento de cómo logramos generar comportamientos alrededor de eso. En la medida que se logre instalar algo, va a generar causas que se van a convertir en reales. Y lo que hay alrededor de lo de ayer es una profunda discusión donde es poco probable en este momento de tanto desánimo, es poco probable que logremos instalar de manera expandida una definición que sea legítima. Y eso es lo que se veía en los medios ayer, ¿no? Donde los distintos medios, donde ya no me animaría a decir, uy, qué capacidad que tienen los medios de instalar una agenda. Para nada, cada vez lo pienso menos. Lo que pienso es que los medios están absolutamente sometidos a hablarle a ese público intenso para poder sostenerse económica y financieramente. Son esclavos de eso. Son esclavos de repetir y repetir y repetir aquello que otros demandan. También el público. También es el que le consume y con el que se queda enganchado. Porque mucho de lo que nos pasa ahora es que no queremos ni abrir las páginas de lo que no queremos tener. Hay tanta aversión, no digo que seamos culpables de esto, pero hay tanta aversión respecto de lo que nos dicen los medios que no queremos ni siquiera, o sea, yo escucho, o sea, mis padres, militantes setentistas, dicen, no quiero ni abrir eso, no puedo abrir Clarín, ¿no? Entonces, ahí también hay, los medios también se deben acomodar a eso, si no, ¿quién le escribe? En un momento en el que tanto necesitan del consumo para monetizarse. Y además compitiendo con discursos que los exceden y los pasan por arriba, que circulan por otros lados. Entonces quiero mostrarles cómo la polarización que había en el momento durante todo el proceso de deliberación alrededor de lo que había pasado con Santiago Maldonado, cómo se hablaban de cosas absolutamente contrapuestas. Nosotros teníamos estos fueron no conectó, ¿no? ¿Por qué? Porque se apagó acá. Puede ser que se haya apagado la compu que tengo. ¿Dónde conectar? Pero al principio yo lo veía, capaz que era... Ah, mira. Debe haber alguien de Clarín. Claro, está saboteando. A ver, les hago esta pregunta antes de darles yo la explicación. ¿Ella se ve? Sí, sí. Si ustedes se encuentran, empezamos por acá, si se encuentran
con este posteo, ¿no? Pensemos en quién es el autor del posteo, ¿lo ven? Sí. Pensemos cuál es el hashtag, pensemos cuál es el texto lingüístico verbal y pensemos además los apoyos, es decir, la cantidad de likes y de retweets que tiene. ¿Compartirían ese posteo? ¿no? Pensemos en este. Pensemos en la fecha, 13 de agosto de 2017 fue el día de las elecciones de medio término. Pensemos en los autores del posteo, el texto lingüístico verbal, la foto y los apoyos. ¿Retuitearían este tweet? ¿Lo compartirían? Este fue uno de los posteos que más circuló en lo que llamamos la burbuja en redes sociales de la izquierda, y este fue uno de los posteos que más circuló en la burbuja de la derecha. ¿Y cómo fueron esas burbujas? Bueno, lo había eliminado. A ver, les explico brevemente qué significa esto que nosotros lo denominamos mapa de activación. Lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí son los tweets y retweets. Retweets comparto a secas, no es que ni le respondo, ni lo comento, ni lo cito, nada. Simplemente me llegó, me pareció bien y retuiteé. Cuando yo retuiteo algo, cuando lo comparto sin ningún tipo de comentario, hay una proporción casi total de aceptación de eso que yo estoy compartiendo. Yo recién le preguntaba, ¿lo de Feynman lo compartiría a las secas? Y no. ¿Por qué? Porque los perturba ideológicamente. Me duele, a mí me duele ideológicamente eso. Digamos, lo que nos pasa con los discursos no es solamente de orden racional, es sobre todo de orden afectivo. Nuestro comportamiento político tiene un componente racional, pero sobre todo un componente afectivo, ¿no? Infernal. Hay un libro que salió muy recientemente de Chantal Mouffe, la viuda de Laclau, de Ernesto Laclau. ¿Lo conoces a Ernesto Laclau? Que se llama El poder de los afectos en la política. Es un libro muy cortito, no llega a 100 páginas y lo recomiendo profundamente, porque una de las discusiones, de una de las cuestiones que Chantal pone en discusión es cómo en algún punto las izquierdas han retrocedido porque han despreciado el lugar de los afectos en la política, en el involucramiento político, en particular las pasiones, ¿no? Y desde que estamos trabajando en polarización, en redes sociales, venimos trabajando mucho la idea de que la polarización no solo es una polarización política o ideológica que va a la izquierda a la derecha, sino que también es un termómetro, donde Edu Ferió o Eduardo Feynman me da frío y donde Hijo Capital me genera más calor, me genera más cercanía, ¿no? Y mi comportamiento político tiene que ver con eso. O sea, mi comportamiento político en todos los términos que queramos pensar. Nuestro comportamiento en las redes sociales, nuestra lectura, nuestra charla del asado del domingo y nuestras intervenciones en el momento del voto, en las plazas, lo que fuere es comportamiento político en las dimensiones que queramos pensar. Entonces, esa cuestión que observamos de polarización afectiva, donde me genera rechazo de determinados discursos y otros me genera entusiasmo de querer compartirlo, era lo que fue formando, en alguna manera, estas dos grandes burbujas. Estas burbujas se arman porque hay gente acá, hay usuarios, que se están retuiteando entre ellos. ¿Por qué se retuitean? Porque tienen afinidad con lo que dicen, porque coinciden con lo que se dice acá.
Entonces acá no es que se arma solamente una burbuja, hablamos de las burbujas de filtro en las redes sociales, de los algoritmos y la manejo. No es solo eso. Acá hay una burbuja porque hay una comunidad de valores compartidos. Porque los hashtags, porque las palabras clave, porque las definiciones de la situación que circularon acá se distinguen de manera radical con las que circularon acá. Entonces, cuando tengo que volver a quiero mostrar ahora a quienes identificamos. Después voy a ir a pensar en las definiciones de la situación, voy a pensar un poquito en el lenguaje en un ratito, pero primero quiero mostrarles quiénes fueron aquí las principales autoridades, o sea, los principales influencers, que son más, cuando nosotros hablamos de autoridades, son más dinámicos, no son influencers. O sea, el influencer es aquel que tiene muchos seguidores y por ende tiene más capacidad de que sus posteos circulen por más cantidad de usuarios que lo siguen. Eso es más estable, tener muchos seguidores es más estable. Ahora, cuando uno está en el marco de un evento discursivo, ser autoridad puede ser más movible. Uno puede generar engagement con lo que, puede enganchar a los demás con lo que dice, puede interpelar a los otros afectivamente o no. Pero el hecho de ser influencer no nos garantiza ser muy que nuestros posteos se compartan mucho. Interpelar afectivamente desde nuestros posteos sí. Sí lo logramos, por supuesto. Entonces, aquí pusimos las principales autoridades, ¿no?, que más fueron compartidas en estos 77 días. En la burbuja de la izquierda ideológica, o sea, así hemos ubicado las burbujas que se identificaron más con valores de izquierda y burbujas que se identificaron con valores de derecha. Fíjense quiénes fueron los principales autoridades. Este está web, J. Alonso, CFK Argentina, El Gato Silvestre, que es el que vos ves toda la noche. La estamos adoctrinando bien. Para cuando vuelva, primero organiza un asado y después se hace una revolución. Juana Morín, Ariel Fernández, Leopoldo Moró, Abuelas Difusión, C5N, Ángela Lerena. Son todos nombres institucionales, nombres mediáticos. Acá tenemos Nunca Más Cacá, Brasesco, El Colla 77, Claudio Albrae, Gustavo Mersones, Atlantic Ser. Bueno, el interior. De las 10, la Nata del 13, que es un cuenta fake. De las 10 principales autoridades, 8 eran trolls no identificados, cuentas no identificadas. Que en realidad lo que habíamos observado en ese marco es que como el marxismo era oficialismo en ese momento, en un evento de estas características, es muy difícil salir a contrastar con argumentos que se legitimen expandidamente. Entonces hicieron una división de tareas. Los trolls tenían que embarrar la cancha y las cuentas institucionales se llamaban a silencio. No dejaban el terreno vacío, el terreno discursivo vacío, pero lo completaban con estrategias de embarrar la cancha, estrategias de agresión, de violencia, de falsedades, etc. Con autoridades muy bien entrenadas, además, para eso. Ahora, ya en ese momento, desde mucho antes, pero ahí empezábamos a ver muy claramente en las redes, encontrábamos distintos comportamientos entre la oferta que hacían los medios y la demanda que había por parte de quienes consumimos noticias, ¿no? Entonces, fíjense algo interesante que había ocurrido acá. Estas líneas nos muestran
la cantidad de consumo que hay de noticias a estos tres medios, Clarín, La Nación y Página 12, que posteaban sus, no que posteaban ellos, digamos que eran noticias de estos medios que eran posteadas, que eran insertadas y hipervinculadas en los tweets. Entonces tomamos todos los tweets que tenían hipervínculos a estos tres medios, tratamos de ver el nivel de consumo que tenían. ¿Se acuerdan que al principio, hoy por hoy, ya esto no es posible, ya ningún medio pudo zafar ayer de tomar el dato inmediatamente? Pero para el pueblo de Santiago Maldonado, el quinto, sexto día se empezó a hablar de esto en los medios de cable. La excepción, pero porque primero empezaron con el tema por medios comunitarios, sobre todo medios comunitarios del sur, ¿no? Páginas de Facebook de los movimientos sociales, y después empezó a tener salida en publicidad, porque ya se mandó gente al lugar, etc. Entonces, de alguna forma eso muestra por qué La Nación está tan abajo en consumo, Clarín también, en Página 12 llevaba el entero. Ahora, fíjense lo que pasó acá. Y después, Clarín duplica a Página en nivel de consumo. Porque el 28 de agosto, el 1 de septiembre fue la primera gran marcha que hicimos. ¿Se acuerdan? Millones de personas en las calles, al primer mes de la desaparición. El 28 de agosto, 2 días antes, Jorge Lanata le hace, creo que no tengo imagen, le hace una entrevista, no sé si tengo que le hace una entrevista en la cárcel de Esquel a Juan Eduardo. ¿Se acuerdan? Lo lleva al río, lo despenetra de una manera que era. O sea, yo tuve que volver a ver esa entrevista a uno de los compañeros del libro, y me resultaba muy difícil exponerme esa situación. Ahí fue cuando dijeron que se armaban todos los de la gente de Iguana que venían a atacar. Que la señora Bullrich fue la primera que dijo eso. Exacto. Y las relaciones con la CAM, de Chile. Bueno. A partir de ese momento, el consumo de Clarín se dispara. Y se dispara efectivamente, por esto que yo les decía antes, o sea, los medios le están hablando a su público y a su público intenso, que está ahí críticamente. No es que le habla a la gente que está esperando el bondi para ver si llega dentro de 3 horas a Virrey del Pino, ¿no? Hay una relación de intensidad que es la que vemos reflejada acá, pero no es la mayoría de las cosas que pasan. Entonces, me interesaba esto mostrar, ¿no? Cómo hay una relación absolutamente simbiótica en este momento de lo que hacen los medios, lo que hacen los periodistas, y de exaltación idealista que tienen los periodistas, tiene en parte que ver con cuestión de sometimiento a esos intensos. Y también con una cuestión de subordinación actual político. Que Clarín tira gobierno. Yo, en lo personal, eso nunca pasa, pero independientemente de lo que yo pienso, si en algún momento nos convencimos, eso cada vez menos. No porque no tengan poder, sino porque el poder editorial y de instalación que tienen en los medios, entre otras cosas, porque cuando leemos las noticias en la cola del supermercado, no tenemos puta idea qué medio estamos leyendo. No sabemos qué medio estamos leyendo, porque es así. Y porque además, todos dicen lo mismo, excepto cuando tienen que posicionarse ideológicamente, como ocurrió lo de ayer, donde están hablando a su interlocutor político, donde están plantando banderas políticamente, de qué lado de la bandera se posicionan,
y donde además están hablando a ese público al que tienen enganchado y al que tienen que activar afectivamente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un efecto de politización tan importante, porque en realidad nuestra conversación pública está copada por los intensos. No es que toda la Argentina está igual. Tengo que decir que cuando por ahí hablo con colegas de otros países, dicen, yo no puedo creer que subo un taxi y sale el taxi. Y está buenísimo eso. No importa, cada uno que piense lo que quiera. Está buenísimo eso. De que hay una instalación más de politización acá y menos interés. Cada vez menos. Cada vez lo que nos está pasando es que nos estamos desactivando de la política, ¿no? Y donde lo que nos genera enganche es la ira, la bronca cooptada por sectores que no queremos que sean cooptados, ¿no? Entonces, les quiero mostrar dos pequeñas cositas más y ahí me gustaría también escucharlos a ustedes. Yo les había mostrado recién dos grandes burbujas que tenían mucha solidez, ¿no? Eran gordas y oscuras porque había mucha intensidad de intercambio, de interacciones. Ahora, cuando lo medimos según los medios, todo eso se reduce. No solamente se reduce, sino que además se va hacia una burbuja o hacia la otra, porque nos perturba a nivel de las dos burbujas. Entonces, cuando vemos Clarín, todo se achica mucho, pero más o menos queda repartido. Clarín logra balancearse bastante hábilmente. Fíjense cómo en La Nación tenemos poquito, pero un poco más de circulación acá. Ámbito, ¿no? Ámbito, es decir, OL, misma baja editorial. Página también activa a la burbuja de la izquierda. Activa significa que genera entusiasmo para que los posteos y pervinculan a la página 12 sean retuiteados. Y fíjense en TN, miren la diferencia entre Clarín, que tenía una cosa más balanceada en términos de a quién se entusiasma para compartir, y fíjense TN, que es la misma compañía, misma corporación mediática, cómo activa mucho más sólidamente a la burbuja de la derecha. ¿Me puedes repetir cuál es la burbuja de la derecha? Porque me doy cuenta que tengo un grado de confusión. Nosotros hacemos así, cuando lo que nosotros, bueno, esto es tarifado, pero que son las mismas mesas. Nosotros primero capturamos a los usuarios y los posteos que hay. ¿Y qué pasa? Si yo posteo lo que posteó Hijos Capital, yo lo retuiteo, vamos a suponer que ustedes me siguen, lo ven, dicen, sí, esto hay que repostearlo porque hay que hacer justicia. Y Inmaculada postea lo de Facebook. Y ellos acuerdan con eso y lo retuitean. Entonces, cuando nos vamos retuiteando entre nosotros, las burbujas nos van acercando, porque estamos interactuando, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, que son algoritmos estadísticos, son cálculos estadísticos, lo único que nos da el resultado gráfico de eso es quién está más cerca y quién está más lejos. ¿Okay? Pero puede estar ubicado de cualquier forma. Entonces, lo que nosotros hacemos es reubicarlo, ¿no? Según la línea horizontal, que para nosotros la línea horizontal es el espectro ideológico. Porque es como si yo te dijera, bueno, vos, el espectro ideológico, el 0 es totalmente a la izquierda, el 10 es totalmente a la derecha. ¿Dónde te ubicarías? Yo, no totalmente a la izquierda, depende de que ella no izquierda. Cada vez nos ponemos menos a la izquierda, pero ¿qué número te pondrías? No sé, cero, qué sé yo, no sé. ¿Te pondrías en el 0? ¿Qué hablás? ¿Te pondrías en el 0? Cero, vale, pasa que me pasa que... 0 es totalmente a la izquierda, 10 es totalmente a la derecha. No, sé, un 2 por ahí. Un 2.
¿Vos? No, Menos 3. Sí. 0. 1. Bien. Entonces, para nosotros eso es una medida que se llama autoposicionamiento ideológico. Cuando interactuamos en las redes sociales, lo que decimos es que la ideología es una variable latente, porque según a quienes nos acerquemos, si yo vos quiero de hijos capital y ustedes me retuitearon, ustedes me acercaron a ustedes. Entonces yo quedé volcada hacia la izquierda. Quienes postearon lo de Feynman, ¿dónde ubicamos a Feynman? ¿Dónde se ubicarían quienes aceptan un mensaje como ese tipo y quedan más cerca de eso? Entonces, esa línea horizontal es la que a nosotros nos permite identificar, no sé, si sos más oposición o más gobierno, si sos pro aborto o antiaborto, ¿no? O si sos más de izquierda o más de derecha. Entonces lo que nos pasó es que las autoridades que circulaban acá, que les dije recién, Cristina Fernández, Iván Yarló, IC5N, estaban acá. IPN, la Nacional 13, las autoridades, las influencias estaban acá. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, esto tiene un color más azul, más frentista, y este tiene un color más camerino. ¿Por qué? Porque no importa cómo esté ubicado esto, cuando nosotros queremos acomodar, nos queda repartido así. Cuando vemos cuáles son las autoridades, o sea, los influencers, cuando vemos cuáles son los hashtags que circulan ahí, cuando vemos cuáles son los influencers, los hashtags y las palabras clave que circulan de un lado y del otro, podemos deducir conceptualmente dónde se ubicó la burbuja que está más a la izquierda del espectro ideológico y la burbuja que está más a la derecha del espectro ideológico. Que nosotros podemos, fíjense que en el medio incluso hay poca interacción. ¿Por qué? Porque eso significa que las interacciones tienden a polarizarse. Hay gente que se va hacia acá porque coincide con los valores de los posteos de este lado y el consumo inmediato de este lado, y hay gente que se va hacia acá. Entonces, la burbuja de la derecha y de la izquierda tiene que ver con esos dos sentidos. ¿Cómo nos agrupamos en nuestras interacciones virtuales, en redes sociales, y cómo nos agrupamos ideológicamente también? Y cómo nos agrupamos afectivamente también, ¿no? Entonces, lo que les decía con los medios es que pasa lo mismo. Los tweets que nosotros habíamos visto que hipervinculaban la página 12 hacía que haya interacción de este lado, y los tweets que hipervinculaban a la web de TT hacían que hubiera interacción de este lado. ¿Por qué? Porque era más cómodo interactuar con ese tipo de concepción acá, y era más cómodo acá interactuar con página 12, ámbitos, etc. Mi confusión venía por lo de Clarín, que vos mostrabas ese... Y porque Clarín logra balancearse. Clarín logra... Es llamativo. Pero es interesante lo que está diciendo por lo siguiente. Otra de las cosas que nosotros hemos analizado, que si la tengo acá se los quiero mostrar. Ahí más o menos se ve. Sí, sí. Bueno. Cuando nosotros pensamos en los medios y decimos, no, porque Clarín se volcó a la derecha, no, porque parte está arriba a la izquierda, en realidad no tiene que ver solamente con el lugar donde se ubican ellos. Tiene que ver con nuestra percepción respecto de dónde están ellos. O sea, la polarización con los medios no importa tanto qué quieran hacer los medios, sino su relación con nosotros, con nuestra percepción del tema de los medios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nuestro espectro ideológico, donde jugamos a ver dónde nos posicionamos, dice que, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Héctor, acá lo tenemos a Héctor, ¿no? Entonces le preguntamos a Héctor, Héctor, esta línea que es su autoposicionamiento ideológico, tenés que contarnos dónde te ubicas vos, y Héctor dijo, yo estoy en el 1. Y le contamos que esta línea es donde ubicarían a Página 12 o a La Nación. Entonces, Héctor, que se ubicó a sí mismo en el 1, dice que La Nación, Héctor, que se ubicó a sí mismo en el 1 y que probablemente vote al Frente de Todos,
probablemente, no te quiero marcar el voto, pero vamos a suponer que Héctor vota en el 32 y se autoposiciona en el 1, le pregunto, ¿dónde ubicas a la nación? No, para mí la nación está en el 7. Él en el 1, la nación en el 7. Alguien que dijo que se posicionaba en el 3, o que te posicionabas en el 3, dice, la nación es un 6. Entonces, cuando nosotros sentimos que expulsamos al medio, o sea, que estamos contrastados con el medio, que el medio está lejos de nosotros, cuanto más a la derecha nos sentimos, la nación va a estar más cuanto más a la izquierda nos sentimos, la nación va a estar más a la derecha. Por eso esta línea va bajando así. A medida que nosotros nos acercamos hacia acá, hacia la derecha, vamos a ver que la nación va a estar más cerca a nuestra. La nación también va a estar en la derecha igual que nosotros. Si nosotros nos ponemos en la izquierda, la nación va a estar en la derecha. En cambio, para Cambiemos, la nación está asimilando, siempre está cerca. A medida que alguien amarillo que vota por Cambiemos, se piensa en el 1, se piensa en el 3, se piensa en el 5, la nación se va moviendo junto con él. Quien está en el 2, la nación en el 4. Quien está en el 4, ve a la nación en el 4,5. Quien está en el 6, ve a la nación en el 5. ¿Por qué? Porque va arrastrando a la nación junto con él. Entonces, depende de dónde nosotros consideremos que estamos nosotros, vamos a considerar que está el medio. El medio no es inamovible. Y el lugar editorial, la posición editorial y política de un medio, se construye en el diálogo con quien lo consume. Porque lo contrario pasa con Página 12. Yo, del frente de todos, a medida que me voy moviendo a la derecha, también voy viendo a la Página 12 más a la derecha. Si yo estoy en el 7, digo que Página 12 está en el 5 o 4,5. Si yo estoy en el 1, digo que Página 12 está en el 2,5. Yo más a la izquierda, Página 12 más cerca mío. Yo más a la derecha, Página 12 más cerca mío. Por eso la línea va así. En cambio, para Cambiemos, Página 12 va a estar siempre lejos. Es decir, cuanto más a la derecha vayan los de Cambiemos, más a la izquierda van a ver a Página 12. Cuanto más a la izquierda estén los de frente de todos, más a la derecha va a estar la nación. Eso significa que si yo estoy a la izquierda y la nación está a la derecha, la nación está contrastado de mí. Si yo me siento a la izquierda, soy frentista, y Página 12 lo veo a la izquierda, Página 12 está asimilado, lo acerqué. Entonces los medios, para nuestra visión, se van moviendo en función de dónde nos ubicamos nosotros. Y eso no es un dato menor. No porque yo diga que Clarín tiene más o menos poder de ubicarse a la derecha, sino que si para mí Clarín está contrastado, no lo leo. ¿Y Clarín a quién escribe? Entonces la cuestión también tiene que ver con, si estamos en un momento de tanta polarización, la relación, ese contrato de lectura político y afectivo que hacemos con un medio, que le podemos creer más o menos, depende de esa relación que construyamos. Entre otras cosas, porque que nosotros hacemos clic en La Nación, o cada vez que hacemos clic en Clarín, a ellos les aparecen las métricas y cobran o no cobran. Hoy. Y además, como nos pueden ir viendo minuto a minuto que estamos consumiendo, saben qué noticia poner arriba, qué noticia poner abajo y cómo ponerle al título. Entonces, una de las cuestiones que habíamos visto, cierro con esto, pero una de las cuestiones que habíamos visto, cuando les decía cómo definimos las situaciones, lo más llamativo que nos había pasado en Maldonado era esto. Cuando tomamos los principales hashtags que habían circulado en la burbuja de la izquierda y de la derecha, veíamos esto. Esta oposición que se mueve en la burbuja de la izquierda, la forma de definir la situación, creo que empezamos con ese juego de quién decía muerte y quién decía asesinato. Bueno, la forma de definir lo que había ocurrido con Santiago Maldonado acá era desaparición forzada. Y de este lado tenía que ver con pensar el uso electoralista de Santiago Maldonado. Mismo evento, definiciones contrapuestas. Acá había un encuadre de derechos humanos
y acá había un encuadre electoralista. Claro. Acá había un responsable que era el Estado, porque el término de desaparición forzada inmediatamente me lleva a pensar que el Estado es responsable. ¿Te acuerdas que se decía en casa era el Estado responsable? Y acá la responsable era Cristina, que estaba aprovechándose de eso para ganar las elecciones. Ella estaba postulada como senadora. Perdón, y con mis hijos no era lo que se jugaba en la escuela con Maldonado. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pensamos en cómo se arma un encuadre en las noticias o en los discursos, decimos cómo se define una situación, a quiénes se ubica como responsables y cuáles son las soluciones que se proponen. Entonces, si vos decís que hay una desaparición forzada, que el Estado es responsable, ¿cuál es la solución? Bullrich renuncia ya. ¿Se acuerdan? A mí parece que está postulando a presidente. Acá hay una definición de quién es electoralista, una ubicación de responsabilidad de Cristina y una solución que es con mis hijos no. Hasta ahí fue tu límite. Y con mis hijos no es un movimiento de derecha internacional fuertísimo, fuertísimo, de la derecha está internacionalizada, no solamente por lo que vemos en las elecciones. La derecha está internacionalizada, sobre todo, cibernétizada. ¿No? Ese movimiento era la solución a eso, hasta acá llegar. Entonces, ¿qué quiero con esto? Ahora sí, para escucharlos a ustedes. Pensar que no es que si todos vimos en la imagen lo que vimos ayer, no va de suyo que la imagen nos haga pensar todo lo mismo. En realidad, lo que necesitamos es confirmar una cosmovisión del mundo más general. No es solamente un evento, es un evento que tiene resonancia con múltiples eventos, ¿no? Y que hace a nuestra forma de definir la violencia, la forma de definir la violencia política, nuestra forma de convivencia, nuestra forma de involucrarnos políticamente, nuestra forma de ver qué vamos a hacer lo mismo. Hay mucha gente a la cual lo que pasó en los últimos días la desactivó políticamente, pero de una manera brutal. Para mí esa es una de las principales consecuencias. No si Bullrich le va a sacar, o sea, porque fíjense que las especulaciones, con lo que había pasado ayer, era si Bullrich le iba a sacar más votos a la reta porque propone más mano dura, entonces la gente que es más conserva va a querer votar por Bullrich, porque Bullrich frente a esto va a poner mano dura y la reta tiene mano blanda. O pensar que quienes iban a votar a la reta se van a poner más masistas, porque a la reta se le va de las manos esto, o porque esta es su salida. No. La consecuencia más generalizada de esto es cómo nos desactiva, porque nos vuelve muy cínicos, nos vuelve muy descreídos en todo. Y justo por eso lo que nos pasa con los medios es algo que se define como la hipótesis de los medios hostiles. La hipótesis de los medios hostiles es la sensación de que el medio está hablando de algo que es lo contrario a lo que yo necesito. Yo le pido a un medio que sea objetivo, pasa que para mí es un mito, pero vamos a suponer que fuera así. Yo le pido al medio que sea objetivo, ¿no? Es como el manual deontológico del periodismo. Que sea objetivo, que busque la verdad, no existe la verdad, ¿no? Entonces yo le pido al medio que sea objetivo y el medio tira para el otro lado. Cuenta mentiras en mi contra. Entonces esa es la percepción de hostilidad que creo que el medio tiene hacia mí, ¿no? Entonces, la teoría de los medios hostiles, en algún punto, es una de las expresiones que nos permite darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando políticamente y nuestra percepción de polarización que tenemos con los políticos, con los medios, con los otros. Bueno, bien, y los podía contarles. Me gustaría escuchar a ustedes. Sí, ¿alguna pregunta? A ver, Juan Carlos. Después. ¿Paso esto o...? No, pero escucha. Sí. A ver si entendí el concepto. Vos decís,
Hoy los medios de comunicación tienen que reproducir noticias que su público acepta. Si no tiene un problema económico, que los compra. Eso no sería un contrasentido, porque nosotros en este momento lo que estamos diciendo es que los medios crean sentido. Y acá lo que vos estás diciendo, me parece a mí, por eso te pregunto si lo entendí bien, es la gente lo obliga al medio a decir lo que dice. Los medios crean sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que yo planteo es que los medios no instalan lo que quieren en un vacío social, dialogan con esa sociedad de la que están hablando. En un momento como el actual, donde el intercambio de discursos está tan fragmentado y está tan segregado, está tan polarizado, esa construcción de sentido que hacen los medios, nunca podrían escribir un título sin construir sentido. Parece que construyen un sentido con una comunidad que arman, una comunidad de lectores, que también les habla, con múltiples elementos que hoy por hoy los medios observan permanentemente. Por dónde son leídos, cuánto tiempo uno se detiene en leerlos, qué comentarios les hacen en los foros, qué comentarios les hacen en redes sociales, etc. Y los medios no pueden correrse de eso. Pero no porque no construyan sentido, sino que hay un sentido que está dirigido a ese lector. Siempre los medios construyeron sentido dirigido a ese lector. O sea, cuando yo era chiquita, mi padre también, y algunos medios se leían otros. La prensa no se leía en mi casa. Había construcción de sentido, había un lector imaginado. Hoy el lector, además de estar imaginado, es concretado. Uno puede saber perfectamente desde qué computadora, desde qué dispositivo, desde dónde se entró a cada lugar. Entonces, eso que está más afianzado hace que sea mucho más simbiótica la relación entre el periodista y el lector. Es más, es incluso muy simbiótica y muy dialéctica, más entre periodistas y lectores, entre periodistas y consumidores, que entre los medios. Hoy los periodistas tienen su propia marca. Y a veces miramos a los periodistas y ni sabemos en qué medio están, ¿no? Porque hay un desprendimiento de lo que son hoy las celebrities mediáticas que tienen una relación con esos públicos y no con cualquier público. Y lo que digo en ese sentido es, como última cuestión, no es que necesariamente los lectores le mandan al medio lo que decir, pero no hay uno sin el otro. Sobre todo en un momento en el cual los medios no tienen la capacidad exclusiva e excluyente de hacer circular información, porque están en competencia permanente por muchos otros canales que pueden sortearlos perfectamente. Entonces, se construye sentido, pero se construye un sentido distinto, que para mí es una co-construcción de sentido. Yo lo que creo que el error hoy es pensar que los medios, que la construcción de sentido es unidireccional. Que los medios dicen y la gente es boluda que acepta lo que los medios dicen. No. Con lo de ayer nos dimos cuenta de que ningún medio podía evitar hablar de lo de ayer. Y si lo evitaba, iba a quedar expuesto. Entonces, eso me parece que el margen de maniobra para que los medios digan lo que se le canta es bastante menor. ¿Es bastante? Menor que en otro momento, o que lo que creíamos que ocurriera. No, pero lo que dicen, lo dicen, pero ya desde un lugar muy fuerte, digamos. O sea, mientras un medio le hablaba de asesinato, el otro medio hablaba de una muerte. Pero no. O sea, lo toca el tema, pero ya con su encuadre, con su definición de la situación. Por eso quería insistir tanto como ya desde
Maldonado pudimos ver tan claramente cómo había definición de la situación diferente. De todas formas, yo quiero decir algo. Estas construcciones de sentido contrapuestas de siempre, fueron de siempre. Lo que pasa es que ahora las observamos, nos preocupa, nos interesamos. Y antes por ahí, bueno, qué sé yo, entrábamos al bar, si estaba Clarín en la mesa para entretenernos, ojeábamos Clarín. Ahora ya lo pensamos 2 veces. Si nosotros cuando entramos al bar ahora pensamos 2 veces si ojeamos Clarín o no, es porque nosotros tenemos esa percepción que antes no teníamos. La identificación del otro como lejano está concientizada más ahora que antes. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Nadie agarró nunca un Clarín en el bar. Sobre todo cuando no leíamos, ya no teníamos los celulares. Vamos. Entonces, ahí somos. Hoy no le agarramos ni un pie. O sea, bueno, alguien que está muy posicionado no lo puede abrir porque no le dan lo mismo. El crucigrama. Otro que compañero. Una preguntita. ¿Querés No. Es cortita. La crisis se llevó 2 muertos. La crisis causó 2 muertos. Causó. ¿Hay que ocurre? ¿Hay una rectificación del diario? ¿Qué sería una rectificación? Cambiar de posición, decir, porque después, claro, la crisis, y después se te rectifica, no fue la crisis. Bueno, ahí pasaron cosas interesantes. Nuevamente, si nosotros definimos la situación, decimos que son 2 muertes y decimos que la responsable fue la crisis, eludimos la responsabilidad estatal, la responsabilidad institucional. Eso se encuadra en una noticia. Después, ¿qué ocurre? Que cuando le hacen una entrevista a Julio Blanc, ¿no? El documental, no por el nombre del documental. Entonces, el documental, esa fue una confesión muy interesante y es entrevistador, el entrevistador es magnífico, porque en un momento lo que hace el entrevistador es mostrarle al jefe de redacción de Clarín de ese momento, era una etapa que había sido Clarín, que fue cuando matan en 2002, en plena crisis, la policía, hay un corte de ruta, después de Corredor, la policía asesina a 2 militantes sociales, lo único que pasó. Quedó apotequizante, quedó publicado. Entonces, los medios demoran varios días en sacar eso, demoran 2 días en sacar esas imágenes, ya tenían las imágenes, en mucha discusión en las. Fíjense, estamos hablando de hace 20 años. Entonces, no es que es de ahora esto, ahora porque lo estamos discutiendo. Entonces, lo que ocurre es que Clarín saca, la crisis mató 2 muertos, la crisis causó 2 nuevas muertes. Muertes, no muertos. O sea, ¿no? Eso es a lo que me refiero con la fineza de palabra por palabra. O sea, las palabras, una palabra nos dice muchas cosas. Entonces, tiempo después, cuando se hace ese documental, lo entrevistan al jefe de redacción de Clarín y le dicen, ¿por qué este título? Y Julio Blanc dice, ese título es mentira. Ni siquiera dijo, no justificó nada, dice, no, ese título es mentira. Se murió, ¿no? Sí. Pues se murió de descanso. Eso es la... Ayer, ¿lo de ayer decir? Sí. Se murió de decir, lo de ayer. Pero es lo mismo, se murió, 2 muertes, son como contingentes, ¿no? Está todo armado. Hoy salió la absolución de los fundados. Pero está todo armado, está bien, está todo armado, eso es lo interesante, que acá todos coincidimos con que está armado. En la otra burbuja, lo que dicen es que el masismo armó esto para que la reta pierda punto, que es una operación política del kirchnerismo para restarle puntos a la red. ¿Se entiende lo que voy a decir? Cuando estamos todos tan contrastados y tan polarizados, cualquier definición es acogida. Porque nos tranquiliza, porque nos confirma lo que estamos pensando, lo que seguramente pasa en una elección. Por eso lo que más pena me da es que esto nos desactive. A los intensos nos activa. Los activa desde el odio, que tampoco es la mejor de los escenarios.
creer que después de lo que pasó ayer, o lo que pasó también antes de ayer, incluso con la nena, ¿no es cierto?, y la gente se desactive. Yo creo que, no sé, alguna fibra íntima te tienen que tocar las cosas para que te suceda lo contrario, como para que vos, no sé, sientas que podés hacer algo para cambiar esa situación, para querer cambiarla, ¿no? O sea... Pensemos en los vecinos y vecinas de la luz. Yo creo que la indignación contra, no sé, lo que tardó la ambulancia, contra la lectura que se hace de la cuestión, te tiene que, o sea, más allá de la muerte en sí de la chica, ¿no es cierto? Pero todo ese contexto que aparece te tiene que movilizar, ¿no? O sea... En la luz pegó. En la luz, pero la luz pegó, pero después el Facundo lo mismo y después el Morón lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿nos activa y nos involucra para ir a votar qué? Si muchas veces esa gente dice son todos lo mismo. No, o sea, eso también tenemos que escucharlo. Eso también tenemos que escucharlo. Y ahí es donde a mí mi temor es, o sea, porque ¿cuál es el problema? Que eso no es nuevo. No, claro que no. O sea, yo trabajé 14 años en Gregorio Laferrer a la noche, dando clase. Sí, y en ese momento, esos estudiantes votaban a Rucao. ¿Se acuerdan de la frase de Rucao? Y me acuerdo, tomando un colectivo con una de mis estudiantes, que era una señora grande, con un payaso de adultos, me dijo, a ver si ahora hacen algo. ¿Se acuerdan cuál era la frase de Rucao, la cual ganó? Meter bala a los delincuentes. Peronista. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es, también hay que despegarse de hacer un esfuerzo por imaginar no que hay otros que están pensando todo lo contrario a lo que nosotros. Todo lo contrario a lo que para nosotros va el suyo. Perdón si esto es, si es punzante, pero... Es así. La única observación que cuando fue Costequi Santillán le costó el gobierno Dualde y ahora no pasa nada. La sociedad cambió. Porque ahí estamos muy activados. Es que ahí, pero es que de la crisis de 2001 se salió distinto. Sí, claro. De esta crisis se salgo para el otro lado. Es bastante probable que se salga para el otro lado. Sí. Ya quedó respondido. Había una crisis de representación política extremadamente grande en el 2001. Hoy en día hay posiciones tomadas, claramente opuestas, y que generan justamente esto, odio, ¿no? Vos hablabas recién, que comentabas esto de este sentido común, que en algún momento yo lo usé también en una mesa de examen cuando me tenían acorralada en la Facultad de Derecho, justamente en la materia crisis de la representación política. Y terminé cuando me tenía acorralada la profe, bueno, profe, son todos iguales, los políticos son todos iguales. Y me contestó muy sabiamente, yo me la tuve que comer doblada, y me dijo, para los ignorantes todos los libros también. Y entonces, cada vez que alguien me dice así, yo les respondo, sé que me genero enemigos, y me encuentro, yo soy docente hoy, me encuentro con muchos alumnos que me dicen, incluso en la escuela de adultos, gente que ya, tengo alumnos de 40 y pico, 50 y pico, de 60 años, que a veces me dicen cosas que digo, loco, viviste más que yo. Y estás pensando, o sea, no sé, ¿qué te pasó? ¿No? Lo que yo, cuando me pasa eso, yo doy clases desde los 19 años. 30. O sea, hace 11 años. 20. ¿No? 19. Yo tengo 49.
Y yo empecé a dar clases en bachillerato de adultos en Gregorio Laferrer, segundo cordón de Córdoba, segurísimo, partió la matanza. Yo les daba el periodismo. Entonces, llevaba las notas para analizar. Yo en ese momento estábamos con los piquetes de Putralcó. Entonces le llevaba a La Nación y le llevaba. Cuando me decían, profe, esto no lo entiendo. Y un día, charlando con mi viejo, le estaba mostrando los recortes que llevaba y me dice, ¿Crónica no lo lleva? No. Él dice la misma. Y mi papá me dijo, una cosa es ser alguien que va delante del grupo para empujar y otra cosa es ser un boludo con bandera en un grupo a la arena. Y eso me hizo pensar que la que no me estaba dando cuenta que en realidad estaba viendo era yo. O sea, no es que uno le tiene que decir al estudiante, pero ¿qué realidad viste? Si no vivimos todos la misma realidad en este país. Entonces, ¿cuánto estamos logrando escuchar esa demanda que es tan legítima como el flor de razonamiento que hacemos nosotros? ¿Por qué nosotros creemos que hacemos un razonamiento más sabio que el otro? Porque todos votamos y yo no creo que nadie vote mal. Yo no quiero ser despreciativa, porque si no, cuando la derecha desprecia porque el peronismo vota por las alpargatas, entonces ahí la tenemos que... Entonces nadie vota mal. Por suerte tenemos un porcentaje importante de gente que va a votar, cosa que no ocurre en cualquier país, ¿no? Entonces, me parece que hay un desacople en este momento y que una de las cosas que tenemos que preguntarnos es no tanto si estamos polarizados, sino si estamos desactivados. Si estamos desactivados, cagamos. ¿Vos crees que esta desactivación la vamos a ver sin duda este domingo? Sí. Yo creo que, mira, hace unos días hablaba con una consultora, con Paola, y me mostraba, ellos en una de las encuestas que hicieron, habían preguntado a la gente si estaban de acuerdo o no con todas las consignas de Milei, ¿no? Si estaban de acuerdo o no con privatizar la salud, si estaban de acuerdo con privatizar la educación, si estaban de acuerdo con la dolarización, si estaban de acuerdo con privatizar las universidades, etc. El 60% de la gente que decía votar a Milei no estaba de acuerdo con nada de eso. Entonces, digo, ¿cuál es el motivo entonces por el cual ese 60% va a votar a alguien que propone todas esas cosas con las que no está de acuerdo? Esquizofrenia. No, la desactivación de que no me está, de que voté lo que voté y no. Ya fue una cosa de mercado y nada más, ¿no? Digo, ya está corrido. Obviamente fue en su momento que le sirvió, sabemos que es a nivel del poder, y ya está corrido. Ya la gente, quiero suponer, que mucha de esa gente se ha dado cuenta de que todo lo que se plantea, tanto de ese lado como del otro lado, sino de la derecha, ya se ha vivido en este país. Está bien, tenemos gente que es muy joven, que no ha vivido ni la mitad de lo que hemos vivido nosotros, pero ya se ha pasado todo lo que proponen. Entonces, de una manera u otra va a quedar eso. Y esta gente que fue presentada por el mercado o por los grandes poderes, ya terminó su ciclo, ya les sirvió a ellos Milei, ya les dejó de servir. A esta altura ya les dejó de servir mi pensamiento. Pero bueno, yo creo que nos vamos a llevar a Creo que a veces es un voto emocional, creo que es un voto que va a pensar esto que veíamos en la clase pasada, chicos que hace 6 o 8 años que se hicieron promesas que no se cumplieron, entonces quieren terminar con esto. Cuando dicen terminar con esto, quieren terminar con lo que ellos consideran la crisis política. Creo que el capital va a sacar muchos votos. No,
Sí, claro. Pues si tiene un 20% o tiene un 15% a nivel nacional, acá en Capital va a sacar muchísimo poco. En el conurbano también, ¿eh? Sí, o sea, pero además hay una cosa, algo que estuve escuchando también. Los menores de 25 años, el 60% de los menores de 25 años van a votar. Pero además en el conurbano y en las villas, Milei está sacando votos al niño. Sí. Villas, escuelas, Y cuando se política tengan está a que full. definir por Nos ha uno ganado, u es otro, preocupante. lamentablemente yo creo que van a apoyar una postura de derecha y van a definir la situación. O sea, es muy triste, a mí me da escozor pensarlo, pero lamentablemente no creo que se disuelvan, sino que van a terminar siendo como, digamos, el remate de algo, ¿no? Irma, ¿tenés alguna idea la composición social y etaria de los votantes de Vox en España? Son jóvenes. Es igual. El enfoque social es muy similar en la extrema derecha europea en general. Está todo enfocado a gente joven y con escasa formación académica y con interés en cambiar la situación actual, pero que no cambia. Claro, que simplemente moviliza, porque movilizan mucho en redes sociales. Lo que explicaba Natalia, se da mucho en la extrema derecha, en Europa activan mucho y los jóvenes están en redes sociales, de manera que se activan mucho, pero también les animan a votar. Solo que en España ha sucedido una de las cosas, la colación de este tema, ha sucedido una de las cosas que no se esperaba en Europa, y es que la izquierda ha podido paralizar eso. Entonces el objetivo de toda la izquierda en general no era ganar unas elecciones, sino era parar a la extrema derecha. Y eso se ha conseguido. No se ha conseguido en Italia, por ejemplo, cuando tienen a Meloni gobernando y quitando derechos, etc., porque lo que está haciendo. Pero Francia, por ejemplo, también. Italia y Francia están llevando la cabecera a la extrema derecha. Pero en España se ha conseguido. Entonces es un objetivo... bueno, en general la sociedad está satisfecha, no se sabe quién puede gobernar a día de hoy, pero sí se sabe que la extrema derecha ha parado. Entonces, yo pienso que en este caso puede ser contextual. Es decir, cuando los resultados que pueden ser favorables para Milei, pueden serlo. Cuando se vea que el rédito es nefasto, eso puede cambiar. Yo creo que es, por lo menos yo creo que es un factor contextual, o quiero pensarlo desde un punto de vista académico, que es contextual y que puede cambiar. Ahora no, porque ahora todo apunta a que va a entrar con fuerza, pero creo que a un corto o medio plazo puede bajar. Y yo le doy mi opinión, mi temor no es Milei en este momento. No es el que va a ganar. No, pero mi temor no es porque vaya a ganar. Mi temor en este momento, que creo que es mucho más probable que gane, es para que sea Bolsonaro. Sí, pero encima va a contar con un Congreso muy adicto, porque Milei va a meter un montón de legisladores. También, Vamos a hacer momento, yo no le quito posibilidades a Milei en el largo plazo, pero me parece que Milei en este momento es la figura mediática que nos tiene contado como fenómeno. El problema es que le está pasando por otro lado. O sea, si el cambio de gobierno y la probabilidad de que quede el peronismo existe a expensas de Bullrich, ni siquiera en la reta. Milei tuvo una genialidad absoluta. La casta política que yo no soy. Eso iba a decir. Pero ese término, quería retomar eso. Ese término lo usó la izquierda en 2015 en España. Cuando Unidos Podemos, Pablo Iglesias, él falaba de la casta política. Y había que ir contra eso. Yo no soy. Está bien, pero a lo que voy es, sirvió.
porque este no. Pero lo que quiero decir es, la idea de la casta política que hay que derrotar puede ser usada para un lado y para el otro. Por eso hablo de la desactivación como cosa finalizada. Lo que había pasado en España es que había una desactivación terrible. La crisis 2009, 2008, 2010 había sido muy fuerte. 2012 yo me acuerdo de haber estaba muy mal, y resurge esto contra la casta política como una propuesta de cambio. Nosotros en el 70 también estábamos en contra de la casta política, desde otro lugar. Yo creo que la casta política es un significante vacío que se puede ir rellenando con muchas cosas, pero que es profundamente funcional y muy interpelado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho la invitación.